Soy su facilitador, asesor virtual, Ernesto Pérez López. Hoy con la cuarta sesión síncrona de este módulo 3. ¿Alguien quiere comentar algo adicional? Adelante. Shell, Marta, Mariana, Antonio, Ángel, Eric, Rosa, alguien que quiera comentar algo. No, maestro. Bueno, adelante, compañero. No, tú primero. Adelante, Shell. Ok, gracias. Perfecto, Ángel. Ok, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo Hola, a todos. buenas noches. Pues en lo particular, para mí sí ha sido un poco complicado por la situación ahorita que vivimos del trabajo. Yo también trabajo y tengo que estudiar por la noche y la verdad esta semana anterior sí se me hizo muy complicado, pero pues gracias a Dios yo tengo 2 motorcitos que me ayudan y me hacen salir adelante y seguir con esto. Después de 38 años que dejé la escuela, para mí es un gran orgullo seguir aquí y tratar de terminarlo lo mejor posible. Excelente pensamiento, excelente análisis. Eso es argumentar. Eso justamente es argumentar. Si tú escribieras eso, seguro en un renglón no lo harías, ¿verdad? Te llevarías unos 5. Y ya cuando los estás escribiendo, seguro, te lo aseguro así, te venían mejores pensamientos y añadirías más cosas. ¿Cierto o falso? Sí, cierto, muy cierto es eso, que a veces, pues sí lo decimos, pero a la hora de escribirlo no sabemos, no tenemos tanta facilidad. Mire, yo tengo un hijo que es licenciado en Derecho, da clases de historia y es uno de mis principales motivos para poder estudiar yo, porque yo abandoné mis estudios. Entonces, me cuesta trabajo y todo, pero sí lo hago por mí mismo y para que mis hijos en un futuro pues no se avergüencen de uno. Mira, Ángel, te voy a dar un consejo, si me lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, adelante. Las cosas que tú hagas, hazlas por ti. Eso que a veces tenemos de prejuicios también en nuestra mente de que no se avergüencen de mí, seguro no lo van a hacer. Y si lo hacen, es cuestión de ellos. Porque el contexto, el momento en el que tú decidiste, lo desconocen. Solamente tú lo sabes. Y hoy que tú dices orgullosamente, tengo un hijo licenciado, oye, no lo has hecho mal. Ánimo, yo te exhorto y te invito. Creo que no tan mal, pero sí para mí sería una satisfacción enorme, para mí principalmente, terminar mi bachillerato y tratar de hacer una licenciatura, pero sí me motivan mucho ellos. Excelente, excelente, eso es lo que me gusta escuchar, actitud, porque nada de que es bien difícil, pues cuando es fácil. Las cosas fueran fáciles, todos las haríamos. Y no, las cosas cuando nos cuestan, tornan un sabor más sabroso. Entonces, ánimo, sé que lo vas a lograr. Gracias. Sé que lo vas a lograr. Gracias, espero que sí. Claro que sí, claro que sí. Tu determinación debe ser acompañada con actitud. Y nada de que es que se me hace difícil. Bueno, sí, pero levántate y sigue. ¿De acuerdo? Si fuera fácil lo hubiera hecho hace muchísimos años, ¿verdad? Pero pues a lo mejor en ese momento no era la posibilidad. Hoy la tienes. No le desaproveches. Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro Ánimo. Que sí, gracias. Eso. Gracias. ¿Quién más quiere comentar algo antes que comencemos ya con la clase de hoy? Yo, maestro, algo rápido. Adelante, Shell. Bueno, quiero pedirle una disculpa a varios compañeros que me pidieron ayuda y sí les mandé, pero no en el momento porque, bueno, yo padezco migraña y epilepsia. Entonces, la semana pasada yo también tuve un problema me puse muy mal. Entonces, pues sí, les pido una disculpa que no les pude mandar las imágenes, en el momento en que me lo pidieron. Sí se los mandé como por viernes, sábado, que es cuando medio me sentía bien, porque todavía me sentía un poco mal, pero pues era eso y pues nada más eso, maestro. Excelente, bien. Ya justificaste y argumentaste
lo que sucedió. Y volvemos a tener ese mismo ejercicio. Estamos justificando. ¿Y qué es eso? Argumentando. Eso que piensan, háganlo escrito. Decía Ángel, es que no estamos acostumbrados. Es momento de acostumbrarse. Es momento de tomar control. Es momento de hacer anotaciones. Un tip que les puedo dar es, consíguete una libreta personal, la que tú quieras. Fórrala, lo como quieras, es tuya. Cuando tengas ganas o te vengan pensamientos, tanto positivos o negativos, escríbelos. Sin filtros. ¿Qué significa sin filtros? Como vengan. Sin que los analices, simplemente escribe. Es que no sé escribir mucho, es momento de saber escribir. La única manera de tomar control de ortografía, de redacción, de argumentación es haciéndolo. Es la única forma. De lo contrario, te quedarás siempre ahí atorado. Siempre te quedarás esperando que alguien te lo haga. Es suficiente de eso. Deben tomar el control de ustedes. Y si se puede, a pesar de todo, Shell, a pesar de todo, no pongas como justificación lo que te pasa. Y no te estoy regañando, simplemente te estoy orientando. Yo como psicólogo he tratado casos y aquí no es apapachar. Aquí es darte y ofrecerte alternativas de actitud, como le decía a Ángel. ¿Podemos? Claro, por eso estamos aquí. ¿De acuerdo, Shell? Sí, pues muchas gracias, maestro. Yo sé que sí se puede porque, bueno, en algún momento, como decía el compañero, yo dejé de estudiar porque yo sí me ponía muy mal, ¿no? Y pues muchas veces cuando yo estaba en la prepa normal, pues sí, faltaba mucho y pues por eso luego me reprobaban porque pues siempre estaba en el hospital y eso. Pero bueno, ahorita, gracias a Dios, encontré esto, lo que es prepa en línea y me ha ayudado mucho a poder estudiar y a trabajar y hacer muchas cosas. Entonces, cuando me enfermo, pues a lo mejor al día siguiente ya me recupero y le hago como usted dice, pues traigo mi libretita y empiezo a escribir y a descargar todo lo que nos dejan para yo poder hacer mis tareas y no estar viendo tampoco tanto la compu porque tampoco puedo hacerlo mucho. Exacto, porque se estimula. Sí, lo que hago es, pues ya que descargué lo que vi, lo que tengo que hacer, pues ya lo empiezo a hacer en un cuaderno, en una libreta, y pues me ha servido. Excelente. Y sigue así. Seguro vas a lograr muchas cosas. ¿De acuerdo, Shell? Y muchas gracias a todos. De nada. Marta, ¿tienes algo que decir? Marta Patricia Sánchez. ¿Algo que decir? Rosa Isela, Claudia Ivonne, Marco. Perfecto. Excelente. Discúlpame. Bien. Me fui de vacaciones. ¿Alguien quiere comentar lo último para ya dar paso a lo que nos trae esta sesión? No, maestro. Excelente. Bien, entonces vamos a empezar. Pongan atención a todo esto, que esto es sumamente muy sencillo. Sumamente sencillo. Hola, Rosa Isela. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, vamos a presentar nuestra super pantalla y pues a partir de esto tenemos que tomar anotaciones y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en esta sesión. Vamos a darle presita un poquito. Miren, si se dieron cuenta y ya lo hicieron ustedes desde el lunes, hay muchos recursos de los cuales vimos en semanas anteriores. Ya hay muchos que se repiten y no porque se tengan que repetir o porque ya no había más elementos que poner. No, tienen su sentido también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto que tenemos que observar. Nos dice sentido común y conocimiento científico. Es algo muy importante. Fíjense, aquí ya incluso ponen de manifiesto lo que es la filosofía también.
Tenemos que partir de ahí. Creo, y parece ser que todo viene desde la filosofía. Desde esas preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, quiénes somos. Esas preguntas filosóficas, pues precisamente hacían o permitían que en ese entonces el ser humano preguntara muchas más cosas de lo que pasaba al su alrededor. Obviamente también tenemos que encontrar fenómenos naturales. Todo esto se hacía preguntas el ser humano. Y todo esto vino a enfocar y vino a aterrizar en algo que se llama filosofía. Después de esto, parece ser que teníamos que desarrollar un sentido común a lo que nosotros estábamos analizando, preguntando o estudiando. Pero no bastaba con un sentido común, ni tampoco con una lógica que pareciera lógica para todos. No. Necesitábamos sentido común, sentido racional, que tuviera razón para que esto fuera verdad. Pero no bastaba con eso. Por eso es que después empezaron a encontrarse con que necesitaban un conocimiento mayor. No solamente un sentido común, no. Necesitábamos algo que nos determinara, que nos diera validez a lo que nosotros estábamos pensando. Esto se le conoce precisamente como un conocimiento científico. Así es como que la ciencia, pues sola, no tiene un sentido, pero por eso, antes de la ciencia, se tuvo que desarrollar un sentido común. Por eso es que aquí abajo, en la lámina, nos muestra, primero, el sentido común sobre las cosas, los fenómenos naturales, sociales, históricos incluso, de lo que pasaba alrededor de las pequeñas, medianas o grandes comunidades. Tenían que hacer este pensamiento de sentido razonable, de intentar encontrar una razón por la cual pasaba esto o aquello. Para esto se necesitaba una crítica racional. La crítica no es lo mismo que un sentido común. Sentido común es como hacernos unas preguntas simples a un fenómeno que estamos viendo. Pero a partir de eso hay que hacer una crítica racional. A ver, ¿por qué pasa esto? Es cuando inician las preguntas. Es cuando inician las hipótesis. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasaría? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que sobró? ¿Por qué se dieron estas cosas? Para que después entre el conocimiento científico. Y este conocimiento científico, como lo habíamos analizado, pues entra ya la ciencia y los elementos de la ciencia. Termina el proceso, se dio un resultado, fue válido, fue inválido, se logró hacer todo el mecanismo, todo el método científico, se cierra y empezamos uno nuevo. Por eso inicia otra vez sentido común y otra vez crítica racional. Después, conocimiento científico. Y tal vez con lo que pasó al inicio se modificó. Por eso es que la ciencia se dice, y lo aprendimos, también es flexible, porque los avances van modificando, van cambiando con el tiempo. Por eso entonces nos menciona la gráfica, cambia. ¿Vieron? Así de sencillo es. Y después de este cambio, ya se desarrolló todo el método, se vuelve a cerrar hasta donde se sabe y nuevamente comienza el sentido común a lo nuevo, a lo que está pasando actualmente. Y se vuelve a generar ese mismo círculo, ese mismo eje conductor. Por eso es que el sentido común, la crítica racional, el conocimiento científico, siempre van de la mano. Todo esto a través y a partir, justo lo decía, de la filosofía. ¿Ok? Entonces, esto es con el sentido común y conocimiento científico. Esto no lo habíamos visto las semanas anteriores. Eso es nuevo.
En cuanto a la ciencia, el recurso de la ciencia, pues bueno, ya lo habíamos visto. Pero es muy importante que tomemos nuevamente en cuenta estas dos clasificaciones. Recuérdenlas, las ciencias se clasifican en dos, las fácticas y las formales. Por un lado, la fáctica habla del conocimiento empírico a través de la experiencia, ¿sí? Y la formal a partir del conocimiento racional y abstracto, que son las matemáticas y las ciencias exactas. Entonces, rápidamente, las fácticas se dedican a comprender acontecimientos sociales y o explicar hechos físico-naturales. En cambio, las formales se dedican a razonar, a construir abstracciones, dar respuesta a lo que está sucediendo, el por qué pasan las cosas. Ahí es donde inicia y donde termina el método científico y todo esto que acabamos de analizar anteriormente. Fácticas, mediante la historia, la sociología, la antropología. Hechos naturales, biología, física y química. En cuanto a las formales, por medio de lógica, estadística y matemáticas. Muy importante que esta gráfica la tengamos inclusive si pudieran guardar esos materiales para que después les sirvan de referencia en próximos módulos, seguramente lo van a ocupar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos que abordar en este punto. Necesitamos recordar que las ciencias se clasifican en dos, fácticas y formales. ¿Listo? Muy importante. Bueno, entonces vamos con el siguiente material. Recurso aproximación al conocimiento científico es un video. Ya más o menos les expliqué lo que está sucediendo con este conocimiento científico a partir también de la filosofía y de este razonamiento. Bien, vamos. Características de la ciencia. Esto también ya lo habíamos visto, pero también es muy importante que lo retomemos brevemente. Las características de la ciencia son sistemática, bien, que llevan un orden, recuérdenlo bien, llevan un orden. Eso es lo que se refiere a sistemático, llevan un orden, ¿de acuerdo? Lleva etapas, no se pueden saltar las etapas. Es 1 al 5, ok, pero 1, 2, 3, 4, 5. No, 3, 4, 5, 1, no funciona así. Por eso es que es una característica de la ciencia, que es sistemática. ¿Ok? 2, metódica. Su nombre lo dice, tiene un método. Este método tiene ciertas fases que cumplir. Para que se cumplan deben ser precisamente llevadas de manera sistemática. Si no lleva un método, entonces ya no es tan válido. Debe llevar un método y que ese método se lleve sistemáticamente, es decir, en orden. ¿Listo? Siguiente característica, debe ser objetiva. No debe ser subjetiva. Aquí no entra lo que creo, aquí no entra mis ideas, aquí no entra lo que siento. No, esto es objetivo. Siempre debe tratar de encontrar la verdad que estudia, todo el tiempo. Por eso es que la ciencia, en este lado formal, pues es abstracto, no es fáctico. ¿Vieron la diferencia? Siguiente característica, es verificable. Por supuesto, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar, pero no de manera fáctica, no, se comprueban de manera formal, de manera racional, que hace que se construya un conocimiento nuevo a partir de una verdad. ¿Listo? Muy importante. Y por último, tenemos que una característica de la ciencia es que es modificable, y lo explicaba hace un momento. Bien, no todo es definitivo, tampoco, no es todo cerrado. Siempre hay cambios. En todo momento hay cambios. Justo ahora estamos viviendo cambios.
Y la ciencia también tiene que darse cuenta que hay cambios y por eso se modifica, porque es dinámica, no es cerrada, no es únicamente cuadrada y listo. Depende del contexto, se va modificando, es dinámica. ¿Listo? Esas son las características de la ciencia y claro, importantísimo que las recordemos. Siguiente punto, y ya cerré mi cuenta de la prepa. Bueno, vámonos de nuevo. Entonces, listo. Charán, charán. Regresamos. Bien, entonces vamos al lenguaje. También el lenguaje lo habíamos explicado un poco, ¿sí? Como representación del mundo. Y aquí hay diferentes tipos de lenguaje. Bien. Aquí también depende de la percepción que tenga la persona para entender también el lenguaje. Ahí, si nos damos cuenta, pues está pensando la muñequita en un corazón, en un coche, en una mariposa y un zapato. Y ahí es donde ella está traduciendo lo que ve. Pero, importante, para que tú traduzcas lo que ves, primero debes conocerlo. De lo contrario, no lo vas a poder hacer. Ejemplo rápido de imaginación. Rápidamente. Imaginen un limón. Seguramente no se tardaron ni fracciones de segundo y a su mente vino un limón. Imaginen una sandía. Listo. Menos de 2 segundos está la sandía en su mente. Imaginen, una pelota. Tú te vas a imaginar la pelota que tú quieras, pero vas a traer a tu mente una pelota. Ahora, imagina un paralenguas, si es que existe. No es lo mismo que una batelenguas. Dije paralenguas. Tu mente lo que hace es traerte algo similar a lo que más o menos alcanzaste a escuchar. Y después que escuchaste, lo traduce en una percepción y te da un resultado. Pero lo que tú pensaste, quién sabe si sea cierto. ¿Por qué? Porque tal vez no conoces los paralenguas. Entonces no puedes hablar de un paralenguas mientras tú no lo conoces. ¿Listo? Por eso es que nuestra percepción juega un papel sumamente importante. Por eso es que debemos preguntar. Por eso el método científico. Por eso es que también lo fáctico, lo subjetivo. También tenemos que saber que hay una razón y hay un objetivo y hay algo subjetivo. Pero todo también aparece a partir de preguntas. Espero que haya quedado claro con este pequeño ejercicio. Luego nos habla de el lenguaje como construcción social. Claro, es una construcción, el lenguaje es una construcción. La comunicación es una construcción. Y eso gracias a tus padres aprendiste a comunicar. El ser humano es sumamente vulnerable. Si un ser humano recién nacido lo abandonan en el bosque, tal vez muera. Pero si es como Mowgli, el del libro de la selva, pues va a aprender a comunicarse como los animales, porque es lo que aprende. Por eso es que es un constructo, se construye. ¿Listo? Obviamente aquí lo pone social, pues porque estamos a partir de otros seres humanos. Y a partir de otros seres humanos es como aprendemos a nosotros comunicar. Si tú hubieras nacido en Inglaterra, seguramente hablarías en ese idioma donde viven ellos. Si tú hubieras nacido en China, hubieras aprendido a hablar en ese idioma. Si tú hubieras hubieras nacido en alguna otra parte, hubieras aprendido eso. Por eso es que se le conoce como que el lenguaje es un constructo social. Después, el lenguaje como medio de comunicación. Por supuesto, sin el lenguaje, de diferentes formas, no podemos comunicarnos. Lo decíamos la sesión anterior. Un gesto comunica. Y eso es un lenguaje corporal.
Es un lenguaje gesticular. Todo el tiempo estamos comunicando. Todo el tiempo. Por eso es que el lenguaje es un medio de comunicación. Y por último nos dice que hay una clasificación del lenguaje. Claro, hay que aterrizarlo a la ciencia, hay que aterrizarlo al contexto científico. Este lenguaje está dividido en dos, común y especializado. El común, pues se utiliza en la vida cotidiana, el que te permite comunicarte normalmente con los tuyos, ¿sí? Con tu jefe, con tu amiga, con tu amigo, con tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hijo, tu hija, etc. Y el especializado, a diferencia del común, pues utiliza un sistema de códigos lingüísticos que se utilizan en diferentes disciplinas para comprender un tema en particular. Por ejemplo, los licenciados en Derecho utilizan un código distinto a los psicólogos en este caso. Y así los ingenieros y así los médicos. Es un lenguaje especializado. Depende de la disciplina en la cual nosotros estamos moviéndonos. ¿Ok? Y no necesariamente, fíjense, no necesariamente estamos hablando de algo intelectual. Puede ser también, si tú sabes armar cosas, si sabes tejer, si sabes albañilería, si sabes hacer algún otro oficio, también ellos utilizan códigos que ellos entienden. Tú estás tejiendo, estás edificando un muro y le dices eso a un psicólogo, por ejemplo, y no te va a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese código no lo entiendo. Es una disciplina distinta a la que yo supuestamente domino. ¿Listo? Entonces, el lenguaje se divide en dos. El común, el que usamos normalmente, y el especializado, el que está enfocado, el que está utilizado en alguna disciplina en particular. ¿Ok? Esas son las diferencias. Y esto era muy importante también que lo viéramos. Bien. Entonces, el lenguaje de la ciencia. Esto también ya lo habíamos explicado la sesión anterior y pues ahí también tenemos algo de la comunicación oral y escrita, el conocimiento verdadero que busca la ciencia y la comprensión de las ciencias a través del lenguaje. Claro, sin el lenguaje no se pueden comprender ni las ciencias ni nosotros mismos. Siempre debe haber esta interrelación. Interrelación, acuérdense. Inter hacia adentro, una relación hacia adentro de lo que se está estudiando. Es muy importante. Ok, vamos con lo que sigue. Luego tenemos aquí fuentes diversas, muy importante para saber nosotros identificar si una fuente de consulta es válida o no es válida. La semana anterior les dejé ahí una imagen para que ustedes más o menos supieran cómo es que identificar todo esto. Obviamente aquí también es un audio, no nos vamos a detener en ello, ustedes ya tendrán tiempo para hacerlo. Consultar información también es la misma información que manejamos la última vez. Saber cómo consultar a partir de la calidad del sitio web. No es lo mismo Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías.com, Wikipedia a una fuente de consulta de una calidad de un sitio web de alguna universidad de prestigio. Para nada es lo mismo. Una biblioteca virtual, para nada es lo mismo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a buscar buenas fuentes de consulta, que tengan calidad y sobre todo que tengan validez académica. ¿Bien? Y aquí tenemos todas sus características. ¿De acuerdo? Aquí viene todo. Número 2, calidad de los datos del artículo académico. Obviamente, si la fuente, desde el inicio, tenemos calidad en el sitio web, seguramente los datos del artículo o de la información que estoy encontrando serán buenos. Pero si yo busco en páginas de dudosa procedencia, seguramente no tendré éxito. Y así nos vamos, calidad en la argumentación de un artículo académico, y ahí tenemos varias preguntas
que a nosotros nos van a servir para poder determinar si nuestra fuente de consulta es válida. ¿Ok? Entonces, ahí vamos en eso. Intención comunicativa, pues también son algunos puntos en los cuales ya también hemos abordado. Y aquí se hace referencia a los diferentes textos. Texto informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo y argumentativo. Muy importante esta palabra, intención comunicativa. ¿Cuál es la intención del autor que quiere comunicarte a partir de un texto algo? Fíjate cómo lo construimos. ¿Cuál es la intención del autor para comunicar algún texto? Y la intención del autor se va a ayudar de diferentes formas a partir de diferentes textos. Informativos, ¿sí? Precisamente su nombre lo indica, te informan de algún evento. Expositivos, aquí te exponen un problema. Textos instruccionales, te dan instrucciones paso a paso a seguir en caso de que pase algo. Textos narrativos, te narran un hecho histórico, alguna situación novelística, algo de información relevante, te lo narra, cómo sucedió. Texto descriptivo, ahí te hacen una descripción puntual, esquemática, utilizando incluso dibujos y gráficas respecto a un punto o un tema específico. Te están describiendo lo que en el fenómeno o en lo que está sucediendo es. Eso es el texto descriptivo. Texto argumentativo, pues ahí es donde nos detenemos todos y cada uno de nosotros, porque es lo que tenemos que hacer. Textos argumentativos. Necesitamos criterios que nos den refuerzo a nuestro pensamiento. Debo justificar lo que pienso. Y para ello se construye con tres cosas. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Todo texto argumentativo en el cual tú tengas que explicar, pero con fundamento, entonces se vuelve argumentativo. Y utilizamos introducción, desarrollo y conclusión. Y listo. Ahí están los diferentes textos explicados de manera breve. Ustedes hagan lo propio, leyéndolo y aumentando el conocimiento. Listo. Entonces, análisis de datos e información, ya lo vimos. Intertextualidad e interdisciplinariedad. Ya lo hemos explicado. Simplemente la intertextualidad se refiere a la relación entre un texto y otro. ¿Qué relación tiene este texto con este otro texto? Es como si encontráramos en los textos las diferencias y lo que los hace común. Es lo que hemos estado desarrollando las semanas anteriores, si se fijan. Y ahí está esa palabra, intertextualidad. Inter hacia adentro, textualidad, textos. ¿Qué hay de dentro? ¿Qué hay hacia adentro de los textos? ¿Qué hay o que les hace tener relación? Así funciona. Y lo que es interdisciplinariedad, ya lo dijimos, inter hacia adentro, disciplinariedad, disciplinas. Entonces, hacia adentro del fenómeno, ¿cuántas disciplinas están trabajando para dar solución o respuesta? ¿Ok? Muy importante esos dos conceptos también, pero muy sencillos también de comprender. Enfoque interdisciplinario, otro concepto que también ahí viene explicado a partir de un video, pero se asemeja a los anteriores. Inter hacia adentro, disciplinario, pues diferentes disciplinas hacia adentro. Es decir, cuando imaginen un problema como lo abordamos en la semana 3, problema de cáncer.
ese problema de cáncer, ¿cuántas disciplinas entran ahí para abordar el problema? Eso es interdisciplinario. ¿Cuántas disciplinas entran en ese fenómeno o en ese problema de salud social? Eso es interdisciplinario. ¿Listo? Diferentes disciplinas. La medicina, la psicología, la tanatología, la oncología. Son diferentes disciplinas, pero todas abordan un mismo fenómeno. A eso se le llama hacia adentro. ¿Ok? Espero que lo hayamos entendido bien. Biología, pues ya lo vimos, también es muy importante, porque también tenemos que aprender y tener claramente cómo es que la biología echa mano de diferentes disciplinas. La biología del desarrollo, la biología marina, biología molecular, la botánica, la ecología, la fisiología, la genética, la microbiología, la zoología, la biología celular, entre otras. ¿Cómo es que la biología hace el estudio, el tratado de la vida, pero se apoya en diferentes disciplinas? Muy importante también esto. Por eso es que les invito a que revisen todos los recursos, aunque pareciera que están repetidos. Bueno, sí están repetidos, pero si le damos un contexto distinto, le damos una traducción distinta, vamos a encontrar más cosas. Es como cuando vemos una película la primera vez. A veces ni le entendemos. La segunda vez le estamos medio entendiendo. La tercera vez hasta vemos algo que ni siquiera hemos visto en las dos anteriores. Y si la vemos 4 veces decimos, wow, hasta que le entendí. Así pasa. Necesitamos estar dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que logremos lo que buscamos. Luego, ecosistemas, no me detengo mucho, pues ya también lo vimos. El estudio de las ciencias sociales, pues bueno, este estudio de las ciencias sociales también lo vimos, que esto aborda diferentes también disciplinas. Tiene que ver con la historia, con el derecho, ciencias políticas, la antropología, la sociología y la economía. También a partir de un fenómeno social o natural. ¿Ok? Esto tenemos que discernir entre si es fáctica o formal. Recuerden eso también, porque también esto nos ayuda bastante a que nosotros comprendamos, mejor dicho, algún fenómeno o alguna problemática social. Sociedad contemporánea, también ya lo vimos la semana anterior, y pues nos habla de cómo es que nos interrelacionamos a partir de toda esta tecnología que nos está a veces absorbiendo. Y lo decíamos la última vez, la tecnología en sí misma no es mala, nosotros a veces la hacemos mala. Y la tecnología en sí misma no es así. Bajo estos principios, obviamente la tecnología echa mano de la globalización y la multiculturalidad. Diferentes culturas en algunas zonas. La globalización pues abarca todo un núcleo mayor de concentración de países, ciudades, personas. Entonces, esto habla de globalización y multiculturalidad. Es decir, van de la mano, no podemos separarlas. Van de la mano. Al momento de ser global, es que tenemos que aprender del otro. Pero en todo momento. No puedo decir que sea global si no encuentro en mi camino a alguien distinto a mí, de otra cultura. Alguien que migra a nuestro país ya es la globalización en sí misma, la multiculturalidad en sí misma. Por eso es muy importante también tener presentes estos conceptos. Bien, vamos a reconstrucción del análisis de hechos históricos. Aquí nos dice, ¿por qué es importante estudiar historia? Pues obviamente porque a partir de estudiar la historia es que estamos estudiando también y sorprendiéndonos también de lo que ha pasado antes que yo estuviera aquí. Fenomenal. Pero recuerden, características importantes para que esto se vuelva historia. Primero, debe haber un hecho, debe haber algo, un fenómeno, algo debe haber. Primero. Segundo, debe haber alguien que tomó nota. Debe haber testigos.
que vieron ese fenómeno. 3, alguien que haya tomado nota. Ahora sí, el número 3 es alguien que haya tomado nota, que haya grabado, que haya escrito lo que sucedió, para que entonces, número 4, se convierta en historia. Y los demás que no vivieron ese fenómeno aprendan de la historia. Por eso es que la historia y el conocimiento de la historia es fenomenal. Fenomenal. Es algo asombroso, es algo que apasiona. Hoy nosotros incluso somos parte de esa historia. Hoy incluso podemos escribir nuestras propias anécdotas de lo que estamos viviendo. Y eso lo puedes contar a tus nietos, a tus tataranietos, a quien quieras, porque es verídico, es lo que tú viviste. Por eso es que la reconstrucción también de hechos históricos nos ayudan a entender lo que pasó. Y también a partir de la antropología, a partir también de la historia y a partir de la ciencia. ¿Cómo se realiza un análisis histórico? Muy importante. Tenemos que hacer análisis, tenemos que reconstruir hechos. ¿Por qué se dice que es necesario conocer nuestro pasado para comprender el presente y así construir nuestro futuro? Claro, es muy importante saber eso. Pregúntatelo y respóndetelo. Incluso en ti mismo, porque es importante que tú conozcas tu pasado. Porque al momento de conocer mi pasado, voy a comprender mi presente. Es que a partir de hace tiempo pasó esto y a partir de ahí yo sufro de esto. Ah, excelente, conoces tu pasado. Ahora puedes comprender tu presente. Y al momento que yo comprendo mi presente, voy a hacer estrategias y voy a hacer lo posible para mejorar mi pasado. Y no porque te regreses a él, sino que estás haciendo una reconstrucción de lo que sucedió para entender lo que pasó. Y así, solo así, mejorar tu futuro. Lo decía Ángel, en su momento dejé de estudiar, pasado. Hoy lo comprende, presente. Y si él determina con actitud y determinación, a pesar de lo difícil que pareciera, terminar su preparatoria, su futuro será mejor. Así es la historia. ¿Vieron? Pero tenemos que entenderla a partir de nosotros mismos. Nada viene de afuera si no lo entiendes desde adentro. Lo decía con el paralenguas. Debes conocer para después mejorar. ¿Listo? Así funciona esto. Vamos. Globalización, ya no me detengo en esto. Foro Aprendiendo, es importante que ustedes den salida a ese foro porque también se califica de manera global. Para entender también la parte globalización, también se califica de manera global. Importante que lo termines. Y por último, y ya vamos a ir cerrando, tenemos 2 actividades en cuanto a el facilitador, el asesor virtual está involucrado, que es el foro de integración, los fenómenos naturales en la historia, y por último, proyecto integrador. Terminamos el módulo 3 con este súper trabajo, súper sencillo. Pero no te confíes. Entonces, el foro de integración, importante, tienes que hacer 5 participaciones. 5. Desde la primera, bien, en tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde la pregunta. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las culturas mayas?
Intenta recordar un poquito esto de las clases de primaria, de historia o de secundaria, de tu maestro de secundaria o tu maestra de secundaria, que te hablaban de la historia, si es que te hablaban, porque a veces te contaban más de su historia que de los mayas, y entonces es un problema. Pero intenta recuperar información, ¿sí? Para que entonces escribas algo que nos dé luces de lo que tú realmente estás conociendo. Bien, y así nos vamos con la que sigue, hasta terminar a la última de tus participaciones. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Y para eso necesitamos leer algunos textos por aquí. Por eso es muy importante leer. Bien, eso es cuanto a la participación del foro de integración. Muy importante, ahí sí hay calificación, Y por último, tenemos nuestro súper proyecto integrador. ¿Cuál es el propósito? Analizarás un fenómeno social, ya nos están centrando, nos están dando ya el foco. Un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas para generar tu opinión crítica al respecto. Ya nos está diciendo casi lo que tenemos que hacer. A partir de algunos textos que hablan de la problemática social que nos van a decir, tú, al finalizar, me vas a explicar tu opinión, pero con un pensamiento crítico. ¿Qué significa? Tienes que dar argumentos válidos del por qué tú opinas eso. ¿Vieron? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué necesito? Pues bueno, para realizar esta actividad debes conocer problemas sociales actuales, buscar información en Internet, que eso ya vamos a hacernos casi expertos, identificar las relaciones sociales que existen entre la problemática y lo que vamos a hacer, distinguir el conocimiento científico, ya lo estuvimos analizando hace un momento, conocer diferentes disciplinas, también ya lo supimos, y establecer posturas interdisciplinarias. Fíjate, ya hay muchos términos que conocemos. Esto es padrísimo, como siempre lo he dicho. Yo me emociono, no sé por qué, pero me emociona. ¿Qué entregarás? Pues bueno, un documento en procesador de textos donde integres los planteamientos, las tablas y la reseña crítica que se solicita en el archivo descargable. Tienes que dar salida a diferentes puntos. Y lo último, muy importante, quiero que se luzcan, por favor, muchachos. Se van a lucir. Ahora sí, van a sacar esos dotes de no sé, de artista intelectual, escritor. Y nuevamente reseña crítica. Es un resumen, ya lo hemos visto. Pero que incluya también tu opinión, pero argumentada, sobre los textos que vamos a analizar. ¿Listo? ¿Cómo lo realizaré? Me siento como, bueno, después les platico. 1. Lee con atención todas las instrucciones, ya lo estamos haciendo. 2. Haz clic en el enlace Una visión completa de la realidad para descargar el documento. Le damos clic y vamos a descargar un archivo algo similar a esto que les voy a mostrar. Algo similar porque aquí está editadito. ¿Bien? Entonces, vamos. 3. Resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo, claro, y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. 4. Una vez que realices lo que se indica, guarda el documento nombrándolo de la siguiente manera, que es la clásica nomenclatura que nosotros llevamos a cabo en todas las semanas y que quiero felicitarlos porque lo hicieron bastante bien. Y número 5, carga este archivo a la plataforma. Ahora sí es el archivo, no es ninguna liga. Es archivo tal cual. Archivo Word para arriba. ¿Listo? No hay ligas. Hoy no. Descansan las ligas. Entonces, vamos allá. Proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Número 1. Responde a las siguientes preguntas. No necesitas buscar información sobre el tema. Muy importante, no necesitas buscar información sobre el tema. Pues
El objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Listo? No necesito ni la actividad ni yo que busques en internet. No me apantalles, ni te apantalles. Relájate. ¿Sí? Todo con calma. ¿Ok? Simplemente contesta conforme lo que tú sabes. ¿Qué sabes sobre violencia? Primera pregunta. Y aquí te dejo algo, ¿no? Lo que sé sobre el tema es, acuérdate, 3 puntos suspensivos, significa, ahora te toca a ti. Pero tampoco me vayas a escribir un renglón. Lo que sé sobre el tema es, pues no mucho porque casi no he tenido problemas de violencia, gracias. No. Sé que no te está diciendo en las instrucciones, no necesitas buscar información. Oye, pero por favor, ya eres todo un profesional de las reseñas y de los resúmenes y de las redacciones y de argumentar. Que se note. Escríbele. Y lo dijimos hace un momento, para que esto me acostumbre a ello, necesito hacerlo. De lo contrario, tendré problemas. No me dejes esta respuesta con una línea. Argumenta. Siguiente. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Es recobrar información histórica de tu vida. ¿Viste? Sí funciona lo que leímos en los recursos. Por eso las preguntas están bien específicas. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Tienes que recuperar información previa y esa información previa es la parte histórica de tu vida. ¿Cómo lo aprendiste? También argumentalo. 2. Lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Bien, no sabía nada o medio sabía, pues bueno, gracias a la prepa en línea CEP te vamos a ayudar a que conozcas un poquito más. Y esto es la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Bien, y aquí está el documento que tenemos que leer. Después, los rostros de la violencia y aquí nos da otro texto a leer. Recuerda, si tú lo estás haciendo a partir de este documento, pues nada más ahí te dice la instrucción. Control más clic para seguir el vínculo. En tu teclado hay 2 control. El lado izquierdo dice control, presionas sin soltar y después das clic en ese vínculo y te lleva a la página. ¿Listo? Miren, y aquí Carlos Castro ya actualizó su entrega de la tarea de proyecto integrador. Vaya, excelente. Entonces, número 3, ya que leímos esos documentos, vamos a llenar nuestras amadas tablas a partir de lo que se nos solicita. Nos dice... Texto, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Este primer texto es este. ¿Cuál es la intención de los textos? ¿Recuerdan lo que vimos de los diferentes tipos de textos? El autor, ¿cuál es la intención del autor en ese texto? Y si yo lo leí, pues voy a saber identificar el tipo de texto. ¿Bien? ¿Ok? Y tú vas a escribirlo aquí, en esa tabla, en donde te pongo como tip. La intención de los textos puede ser una de estas 3, informar, conocer, demostrar. Pero también añadan las demás, porque puede ser también argumentar, describir, según la lectura. ¿Ok? En este apartado vas a hacer eso. Después, de la misma lectura, la siguiente pregunta. ¿Desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Justifica tu respuesta. Si nosotros ya sabemos las diferentes disciplinas que echa mano todo esto de la ciencia y la biología, también a partir de lo fáctico y de lo formal, pues también vamos a poder dar respuestas sin problema a lo que nos pregunta. Pero tenemos que leerlo. Y por último, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Como tip,
revisa el tema características de la ciencia de la semana 4. Ya lo vimos también. ¿Listo? Por eso, importante, revé, relee documentos, este video cuando esté en línea y seguramente vas a comprender esto al 100% y obviamente tu calificación va a ser 100%. Después nos habla de la siguiente lectura, los retos de la violencia y aquí está, los rostros de la violencia en este documento que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a contestar estos 4 elementos que nos pide de cada una de esas lecturas. Ya que lo hicimos bien, todo bien hechecito, bien correcto, bien bonito, pues bueno, vamos al número 4. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. ¿Se acuerdan de estos puntos, fomento y combate? Eso lo vimos en la presentación de PowerPoint que hicimos en la semana 3. ¿Se acuerdan? Algunos fomentaban o bien simplemente ponían el problema pero no abordaban nada. Y el otro es que combatían el problema. Hoy estamos volviendo a tener lo mismo. Si se dan cuenta, esto es facilísimo. Simplemente es que tú vayas hilando las cosas, ¿sí? Hilvanando las piezas. Bien, y ahí te pongo otro tip también para que tú lo hagas. Por último, pues tenemos que dar salida también a esta tabla. Elemento, globalización, multiculturalidad, información en Internet. Algo que lo fomente y algo que lo combata. Bien, y ahí te doy los tips para buscar nuevamente en Google. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos la vez pasada para encontrar lo de sexting? Es lo mismo. Busquen y concluyan esta tabla, que es sumamente sencilla, pero a partir de estos conceptos, que ya también los supimos identificar y que ya podemos hablar de ellos sin problema, porque ya los conocemos. Bien, la información de Internet, recuerda, ¿esto a qué se referencia, maestro? Pues a si es válida la información, si es de calidad la información o definitivamente es súper chafa, ¿sí? Y aquí multiculturalidad, si incluye puntos de la multiculturalidad en los textos y si también habla de globalización o si este problema se está volviendo global. Según los textos, recuerden, según los textos. Bien, número 5. Elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Relaciones sociales como violencia en la pareja, violencia en el trabajo, violencia entre padres e hijos, violencia contra los migrantes. Son sugerencias. Elige una. Y si tú tienes alguna propia o alguna otra que no esté enlistada aquí, puedes hacerlo. ¿Listo? Así es como vamos a trabajar en ese texto. Pero también tienes que mencionarlo, no significa que nada más lo pongas y lo escribas y listo. Intenta argumentarlo para poder entenderlo. Bien, aquí te pongo el tip. Elige una y explícalo. Número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención? Nuevamente muestra la palabra intención. Comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos. Justifica tu respuesta para cada uno de los textos del punto 2 y 3. Obviamente de estas lecturas. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Sí? Tienes que echar mano de esta tabla y de estas lecturas para que tú des respuesta a estas otras. ¿Para qué se escribieron los textos? ¿Qué opina el autor o autora del texto sobre el tema de la violencia? Si no hay opinión del autor, ¿qué se infiere de manera general sobre el tema? Inferir significa, ¿qué es lo que el texto te está diciendo? ¿Qué oculta el texto en el mismo texto? ¿Qué te está hablando el mismo texto sobre el tema? No necesariamente el autor te tiene que dar su opinión o su conclusión. El mismo texto te va hablando del mismo problema. Por eso es ¿qué infiere el texto de manera general sobre el tema?
Por eso es de leer e investigar y hacer análisis sobre esos puntos importantes de los textos. Número 7. Elige uno de los 2 textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Importante, no estamos hablando de los 2, solamente elige uno de los 2 textos. Considera buscar información adicional en Internet y está en negritas. Yo te lo estoy poniendo en negritas. ¿Qué significa? No te quedes únicamente con el texto. Busca información para que logres mejorar tu redacción y tu argumentación. Recuerda, ese texto te va a dar luces. Si tú buscas más sobre el tema que tú elijas, obviamente vas a tener más información de dónde sacar para poder hacer tu resumen y para que tú puedas hacer una conclusión efectiva. Bien, yo concluyo que yo entiendo que a partir de los textos que investigué, muy importante, agrega la cita de consulta, ¿ok? De las páginas o de la página que tú investigues adicional al texto que ya está propuesto. Y bueno, aquí te doy algunos tips para poder hacer tu reseña. Estos ya no lo voy a leer, tú los vas a leer con más calma. Ya te compartí este vínculo para que descargues el archivo. Y pues con eso terminamos nuestro proyecto integrador. Si se dan cuenta, es sumamente sencillo. Creo que esto es más sencillo que todas las demás cosas que hemos hecho. Sumamente sencillo. Ya hay muchos conceptos que conocemos, muchas palabras que ya son familiares. Lo único que tenemos que hacer es leer y hacer nuestra investigación y terminar con nuestra argumentación. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en este proyecto integrador. ¿No hay más que hacer? Bueno, sí, hay muchas cosas que hacer y eso es muy importante también hacerles ver. Pues tenemos un ejercicio, actividad formativa, otra actividad formativa y una autoevaluación. Muy importante que la hagas. Sumamente importante. Recuerda, todo esto tenemos que cumplirlo junto con este de acá. Es global. Y entonces también te invito a que revises todos los materiales porque también eso cuenta para tu calificación final. ¿Sí? Así que eso es todo lo que tenemos que ver. Vamos de regreso, dejamos de compartir y ahora terminamos con preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Es momento de hacerlo. Maestro. Sí. Soy Vero. Lo sé. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, maestro, gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Dime, ¿qué pasó? Maestro, no me quedó muy claro la pregunta número 4, de investigar de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. No me quedó muy claro de qué voy a hablar, de lo que está en la columna de globalización, multiculturalidad, todo eso. Exacto. Pero no me queda muy claro. A ver, vamos aclarando un poquito eso. Bajo las 2 lecturas que tenemos que realizar, obviamente son posturas de diferentes autores en primera instancia. Número 2, eso nada más nos da referencia básica al problema de la violencia. Recuerden que la violencia afecta diferentes puntos. No la violencia nada más es una. Hay violencia física, psicológica, emocional, X cantidad de violencia. Y aparte esta violencia tampoco nada más incluye a un sector. A niños, adolescentes, a mujeres, a adultos, a ancianos, en el trabajo, en la casa. O sea, hay diferentes formas de vivirse la violencia. Ahora, para enfocarnos a tu pregunta, ya que vivimos todo esto, ya que lo leímos, ahora tenemos que buscar, como lo hicimos en el sexting, algunas páginas que aborden la problemática o que fomenten, no que fomenten, la palabra fomentar tiene otro significado, pero que hable de violencia. Que no tenga una postura ni a favor ni en contra, simplemente que hable de violencia, que tú entiendas qué es violencia. Por otro lado, tengo que investigar otras páginas que hablen, pero sobre el combate sobre la violencia. ¿Qué está haciendo la institución esta? ¿Qué se está haciendo para combatir la violencia?
educación, formación, cursos, capacitaciones, algo que está haciendo la sociedad misma para abordar el problema, para combatirlo. Entonces, tengo que buscar dos formas diferentes de ver un mismo problema. Así como lo hicimos con el sexting, si lo recuerdas. Lo mismo. Primero buscamos unas imágenes en donde hablara simplemente del sexting y de repente nos fuimos a otras en donde hablaban del combate del sexting. Y ahí vemos las dos posturas distintas. Para nosotros entonces crear nuestra propia o nuestro propio concepto, nuestro propio conocimiento del tema y poder argumentarlo. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer la búsqueda de esas páginas que hablen al respecto, para entonces hacer ya un concentrado más específico. ¿De acuerdo, Verónica? Correcto, maestro, muchas gracias. De nada. Quedó Sí. muy claro. Sí, segura, segurísima. Segurísima. Excelente, excelente, Vero. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ángel, ¿todo claro? Te veo con cara de what. Vamos, Ángel. Buenas noches, asesor. Hola. ¿Quién está a la voz? Leticia. Soy Estela Vargas. Estela. Hola, Estela. Dime, ¿qué pasa? Mi duda es en el foro. ¿Qué pasó con el foro? La primera pregunta, es relacionado con los mayas. Sí. Mira. Usted mencionó que hiciéramos un poco de historia, pero la verdad no me acuerdo del tema. Bueno, yo les dije, intenten, ¿no? Incluso les dije, ay, acuérdense su maestra de historia, ¿no? Intenten. Bueno, si no me acuerdo, pues bueno, entonces por lo menos argumento porque no me acuerdo. O sea, sé que la pregunta nos dice que lo que nos acordemos o lo que traigamos a nuestra mente, pues bueno, no me acuerdo de mucho, ¿no? Intenta argumentar. La cuestión es ejercitar esta escritura a partir de tu pensamiento. No estemos nada más escribiendo, no sé, Okay. No me acuerdo, ya, fue todo. No, tenemos que darle así feeling al asunto, tenemos que ser más atrevidos al momento de escribir, sin miedo, no pasa nada. No pasa nada, al contrario, estamos desarrollando habilidades. ¿De acuerdo? Ok, está bien, asesor, gracias. Excelente. Bien, aquí Nadia nos dice, yo maestro, en el punto 4, en la celda información de Internet, ¿se refiere a nuestras fuentes de consulta? Sí, lo decía. Lo que es información de Internet hace referencia a si esa información que estás buscando o que te da la misma plataforma en los textos es una información de calidad. Si es una información que contiene los elementos para que sea válida. Que no sea tomada del rincón del vago, de buenas tareas o de esas cosas, no. Que tenga fundamento académico, para que entonces logres definir que, bueno, lo que estoy diciendo lo estoy sustentando bajo páginas válidas, que tienen calidad académica. O sea, no estoy jugando ni me la estoy inventando, ni son ideas de alguien. Son bajo estudios científicos que se comprueban. ¿De acuerdo, Nadia? Así se va a trabajar en esa parte. Bien. ¿Quién más? Estela, ya Estela, ya creo que ya contesté. Listo. Maestro, ¿cuántas cuartillas vamos a hacer? ¿Una o dos? Pues o las que quieramos. Mire, nada más. Uy, si yo quisiera, pues bueno. No, o sea, yo estoy hablando por mire, ti, es, puedes escribir dos ¿cómo o tres, es? ¿Cómo es tu nombre? Pati. Bien, Pati, Ajá. mira, en cuanto a las cuartillas, creo que la actividad no solicita cuartillas. Yo les sugiero que por lo menos sea una cuartilla. Okay. Pero completita, bien hecha. Sin tantos espacios, sin hacer letras grandotas, ni mucho menos. ¿Sí? Bien hecha, bien desarrollada. ¿De acuerdo? Pero bien estructurada, bien, así que se vea que trabajaron en ella. ¿Ok? Ok.
Ok, Excelente. muchas gracias. No, al contrario, al contrario. ¿No? ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿Qué maestro. pasó, Shell? Bueno, no duda, sino por ejemplo, aquí en donde nosotros en el foro donde vamos a realizar las 5 preguntas, ¿se debe hacer una diaria? Bueno, yo pensaba hacerlo así, o por ejemplo, mañana que según se va a estar en mantenimiento la plataforma, ¿podría yo hacer 2 ahorita? Sí, esto no afecta. Tenemos hasta el día domingo a las 11:59. Pero recuerden, no se eleven hasta allá porque luego andan diciéndome que por qué no les califico las actividades cuando las suben el viernes en la noche. Entonces intenten dosificar sus tiempos para que entonces no se les acumulen todas las actividades. Porque eso es lo que pasa normalmente, se nos acumulan todas y todos queremos hacerlas el sábado en la noche o el domingo en la noche. Dosifiquen. Sí, no hay ningún problema. El que va a verificar todo eso, pues soy yo. ¿Sí? Entonces sí puedo, no hay problema que podamos poner de 1 a 2 respuestas. Lo que pasa es que, mire, yo lo que hago es, como los lunes y martes me dedico como que a estudiar, a leer todo lo que nos dicen. Y yo de miércoles a sábado regularmente empiezo a realizar mis tareas. O sea, no me gusta así como que tampoco hacerlo a la mera hora, pero tampoco me gusta así como hacerlo al tanteo, como se dice. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo de los mayas, bueno, a mí es un tema que en lo personal a mí me encanta. Entonces me empiezo, aparte a documentar y a leer a revisar mis libros de lo que he leído y ahorita me puse hasta a ver un video de los mayas. Uh-huh. Entonces eso a mí luego a veces sí, honestamente sí como que me atrasa un poquito. Bien. Pero por eso le preguntaba que si no hay problema que entonces... No hay ningún problema, Shell, no hay ningún problema, pero sí te sugiero no te distraigas. Eso déjalo cuando termines tus actividades para abordar con mayor profundidad el tema. Pero en este momento concéntrate y céntrate en lo que hay que entregar. No te estoy diciendo que no lo hagas, aclaro, al contrario, es muy bueno. Pero tenemos que, como lo dije anteriormente, dosificar y gestionar nuestros tiempos. ¿De acuerdo? Y sí, no hay ningún problema, pero no se excedan de 5 participaciones, por favor. Son 5 únicamente. No se excedan de esas 5. Sean puntuales en las instrucciones. Sí. Bueno, Bien. Muchas gracias, maestra. De nada, de nada. Bien, entonces, ¿dudas de los demás? ¿Alguna duda adicional que tengan? Ángel, ¿todo claro? Leticia, Estela, Claudia, Rosa, ¿todos? Muy claro, gracias. Marco, ¿todo está claro? Una duda. Sí, gracias. Sí, todo claro, gracias. ¿Qué pasó, Eric? ¿En el proyecto integrador no va a llevar una portada o que le pongamos nombre en alguna parte de la actividad? Miren, gracias, Eric, por la pregunta. Normalmente los facilitadores, algunos, la mayoría les pide una portada y a veces cuando no incluyen la portada les bajan algunos puntos. Muy importante, acostúmbrense a siempre incluir una portada. Siempre. Y por favor, no se les olvide nombrar a su asesor virtual. ¿Ok? Y que no sea otro, ¿verdad, Eric? Que sea el que está en turno. Porque eso sí también se observa. Es lo primero que uno ve. Y entonces, si uno ve un nombre que es distinto al de uno, pues bueno, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Y eso puede causar problemas. Y Disculpe, por el contrario, ¿en qué ahí voy. dijo que es la portada? La portada tiene que ir siempre en todos los trabajos. Repito, en todos los trabajos. Y siempre deben de incluir lo que es su nombre, lo que es el módulo, lo que es la semana, lo que es obviamente el título de la semana a trabajar y el tema de la actividad a trabajar. Y su grupo. Y por ahí, por favor, vuelvo a insistir, pongan el nombre de su asesor virtual. Es muy importante. Acostúmbrense a ello. ¿Bien? Para que no haya ningún problema.
¿Está bien, Eric? Sí, gracias. De nada. Asesor. Sí, dígame. Aquí ando. Ya me surgió a mí la duda también. ¿Qué pasó? Soy Estela. Hola, Estela. Este, con respecto a la portada, ¿en qué iría una portada, perdón? La portada simplemente hace referencia a tu trabajo. Es como cualquier otro trabajo que uno esté elaborando. ¿Qué sería la portada? En una hoja normal de Word. La primera hoja Hola. que tenemos, ahí va la portada. ¿Sí me escucha? Sí, sí escucho. Aquí ando. Maestro, yo creo que se refiere al proyecto integrador, a lo mejor Sí. se refiere a qué A tema, ¿no? cualquier proyecto integrador vamos a ponerle, o a cualquier actividad integradora se Sí, le pone portada. pero mi duda es, pues en los trabajos que vamos a hacer, pero sería en el proyecto integrador más bien. Ya no te entendí porque se corta. Entonces ya no entendí eso. Final. Sí, porque hace rato mencionaron qué foro, por eso me era mi duda. Ah, ¿Dónde? En el foro. No, el foro es otra cosa. El foro Entendí mal. Sí, Perdón. el foro es otra cosa. El foro, incluso en esta semana tenemos 2 foros. Hay un foro aprendiendo y un foro integrador. Entonces, el foro integrador, ahí no hay ninguna portada. Ahí simplemente tenemos que hacer nuestras 5 participaciones y listo. Ya en el proyecto integrador, que ya es de la semana 4, pues bueno, ahí sí ya le ponemos nuestra portada, bien hechecita. Es la primera página del documento. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Ok. Maestro, Esa era mi duda, asesor. Gracias. Buenas noches. Creo que se entrecortaba, entonces no se alcanzó a entender perfecto. Pero bueno, vuelvo a repetirlo. Foro integrador, no hay portadas, no hay nada de texto de Word ni de nada. Simplemente son tus participaciones. Bien, y en el proyecto integrador, que es un documento en Word, pues añádenle una portada. Y listo. ¿Ok? Maestro, ¿le puedo preguntar algo? Perdón. Sí. Por ejemplo, en lo que vamos a descargar del proyecto integrador, con ese mismo, esa misma, lo que vamos a descargar, con eso mismo lo hacemos. Sí, miren, voy a explicarles cómo hacer esa portada. Color y eso. Ajá. Fíjense, vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos nuevamente acá. Vamos a abrir, vámonos al proyecto integrador. Fíjense, yo les recomiendo que el archivo que yo les comparto es como referencia para que ustedes lo vayan haciendo como a la par. Pero para que no tengan nada de esto que les pongo yo en los archivos, ustedes hagan el suyo propio a partir de lo que se proporciona aquí. Le doy un clic aquí en una visión de no sé qué, se va a descargar mi archivo. Aquí está. Ya lo abro. Sí. Vamos ahí. Habilitar la edición, muy importante, de lo contrario pues no voy a poder hacer nada. Voy a ponerle en una página para que vean cómo se hace. Y bueno, fíjense, aquí está el documento del proyecto integrador tal y cual. ¿Vieron que es totalmente diferente al de apoyo que les ofrezco? Es totalmente diferente. Bien, entonces el otro utilícenlo como referencia solamente. Este es el que van a entregar. Ahora, ¿cómo agrego una portada si aquí no me da chance de nada? O sea, ¿cómo me dice maestro que le agregue portadas y no puedo agregarle imágenes? Ni portadas, ni páginas, ni nada. Bueno, es bien fácil, fíjate. Incluso aquí el cursor que está parpadeando nos indica la posición en donde está ubicado mi cursor. Entonces, a partir de aquí, fíjense, no está acá, ni está aquí, ni está aquí, ni está aquí. Tengan mucho cuidado con eso. Debe estar al principio de todo el texto. Al principio. Lo voy a hacer más grande. Aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a dar Enter. Hay una tecla que se llama Enter ahí en su teclado.
Y fíjense cómo va bajando. Pum, pum, pum. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Listo. Ya tengo mi página dispuesta, ¿sí? Para hacer mi portada. Y eso es todo. Nada más agrego los datos necesarios. Mi nombre, módulo, tema, grupo, asesor, si tengo la suerte que me agreguen por ahí, ¿no? Listo. Y ya tengo mi trabajo. Tengo mi portada, tengo mi trabajo y listo. Eso es todo. Ya que termino, pues simplemente guardo con la nomenclatura correcta y subo mi archivo. ¿Sale? ¿Ahora sí? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, eso sí es. Sí, es que yo pensé que tenía, es que la vez pasada edité yo lo que nos mandó, es que me confundí ahí. Sí, yo dije, ay, la mayoría o algunos lo hicieron así, entonces hicieron todo un revoltijo, pero bueno, yo comprendí esa situación y a partir de eso yo me ubiqué con el contenido y a partir de eso se calificó. Bien, pero en este caso pues hagan uso del que les comparto como referencia y lo que tienen que hacer es utilizar este otro de la plataforma sin tantas cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nada. Ok, entonces, listo. ¿Dudas, preguntas adicionales? ¿Ya todo bien? Recuerden que esta sesión se va a quedar guardada. Si hay dudas, pues ahí van a estar nuevamente resueltas. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Perfecto. Claro. Excelente, Gracias. Ángel. Excelente a todos. Bueno, entonces, si no hay otra cosa que decir, pues les agradezco mucho su atención. Fue un honor estar con ustedes a su lado, acompañándolos en este módulo 3, 4 semanas de trabajo. Sigo pendiente de ustedes hasta que esto termine y pues ánimo. Adelante, que sí pueden. Y recuerden, si tienen dudas adicionales, pues mándenme mensaje para que podamos resolverlas juntos. ¿De acuerdo? Y pues siempre estaré a sus órdenes. Ahí estoy. Sí, maestro, gracias. No se olvide de nosotros. No, Muchas pues gracias, yo maestro. creo que ustedes se van a olvidar más rápido de mí que yo de ustedes, ¿verdad? Pero pues bueno. No es cierto, no, maestro, yo lo voy a agregar entre mis contactos. Ah, bueno, excelente. Ya ustedes sabrán qué hacen con ese contacto. Pero sí, cuenten conmigo si hay alguna atoración por ahí de repente y puedo ayudarles, con mucho gusto los ayudaré. Gracias, maestro. No, Que al pase buenas contrario, noches. Vero, igualmente a ustedes. Saludos y fue un placer conocerlos, por lo menos de manera breve. Y pues adelante. Sigan con este proyecto de vida. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. No, al contrario, ustedes. Ánimo, que sí pueden lograrlo. Buenas noches, soy su facilitador, asesor Gracias, virtual, profe. Ernesto Pérez Gracias, López. buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias igualmente, maestro. Hasta luego, Bye. hasta luego, compañeros. Hasta pronto.